Colombia y El Salvador entraron por primera vez a la lista de crisis humanitarias más desatendidas del mundo. Una relación de 10 países que encabeza Burkina Faso y que incluye también a Venezuela. Vamos a conversar sobre la lista enfocados en estos países con David García. Él es gerente de incidencia de NRC en Colombia, Ecuador y Panamá. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros, David. Ángela, muy buenos días a usted y a su audiencia. La insuficiencia de fondos es la principal razón de la inclusión de Colombia y de El Salvador. Venezuela se mantiene ahí por sus años de crisis. Estos son países de origen y tránsito de grandes rutas de migración de indocumentados hacia el norte. ¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos en esta crisis? Ángela, mire, las crisis en los diferentes países de la región como consecuencia de la violencia, los desbordamientos de los ríos o las sequías no son nuevos. La diferencia es que hoy hay más personas con necesidades humanitarias y tal vez menos recursos para aliviar el hambre o su sufrimiento. Le voy a dar un ejemplo. Los donantes humanitarios el año pasado financiaron en Colombia 38 de cada 100 dólares para atender las necesidades humanitarias de aproximadamente 7 millones de personas. Para ponerle en contexto, esos mismos donantes financiaron 87 de cada 100 dólares para atender la situación en Ucrania en el 2022. Nosotros creemos como Consejo Noruego para Refugiados que no solamente los Estados Unidos, todos los países donantes deben hacer un esfuerzo mayor para atender las crisis desatendidas. Nuestro reporte lo que sugiere es que la detención pues, es una opción, olvidar es una opción y esperamos que esa opción cambie con nuestro llamado de atención. Bien, Colombia es una de las crisis más desatendidas, ocupa el tercer lugar y los conflictos en el país siguen desplazando a miles de personas a las que se suman además 2,5 millones de venezolanos que han llegado a esta nación. Quiero preguntarle, ¿esto desdibuja mucho el acuerdo de paz firmado con la exguerrilla de las FARC? ¿Retrocedió Colombia? El acuerdo de paz firmado Sí. y las actuales además negociaciones de paz creemos como Consejo Noruego para Refugiados que son claves. Pero lograr la paz en el país no es fácil. Usted sabe que el Comité Internacional de la Cruz Roja sugiere que en el país hay 7 conflictos armados activos. Eso quiere decir que mientras que las negociaciones se desarrollan, hay niños y niñas que huyen del reclutamiento forzado o de las minas antipersonales o de los combates que dañan a sus escuelas. La respuesta humanitaria en esos casos sigue aliviando a esas personas y brinda esperanza a esos niños y niñas. Y por otro lado, es urgente que el gobierno, mientras desarrolla las negociaciones, llegue a las áreas rurales del país con sus instituciones, un puesto de salud, una escuela, la defensoría del pueblo, donde hoy no hay nada, es fundamental. El gobierno debe llegar a donde estén los civiles más desprotegidos en el país y esa es una tarea que se debe cumplir lo antes posible. Además, este informe explica que Venezuela recibe comparativamente muy poca atención y cobertura de los medios de comunicación y de las organizaciones respecto a otras crisis de desplazamiento, pese a que es una de las mayores crisis de desplazamiento que existe en el mundo. Son aproximadamente 7 millones de venezolanos que han abandonado en condición de vulnerabilidad su país. ¿Podemos atribuir esto a la normalización de la diáspora venezolana y a su discriminación? Ángela, por una parte tiene razón, pero como pasa con todas las crisis humanitarias en el mundo, desafortunadamente la comunidad internacional, los mismos medios, los políticos, la sociedad civil parecen prestar mucha más atención a lo que ocurre recientemente y dejamos las crisis prolongadas a un lado. No podemos dejar que eso suceda bajo ningún razonamiento. Las necesidades humanitarias de una persona afectada por una crisis prolongada, como la crisis venezolana, son las mismas o son similares a las de una persona que acaba de ser afectada por una crisis súbita o una crisis reciente. El sufrimiento humano es igual y no debería haber ninguna de crisis desatendida. Por eso el llamado de nuestra organización a que realmente el mundo preste mayor atención a estas crisis que están siendo desatendidas no solamente por los donantes, pero también por la comunidad internacional, por los políticos, por la sociedad civil, por los medios. Ya le pregunté por Colombia, ya le pregunté por Venezuela y ahora quisiera que habláramos de El Salvador. El presidente Nayib Bukele ha hecho un trabajo muy efectivo cambiando la imagen del país y dando una nueva sensación de seguridad a partir de su muy criticada guerra contra las pandillas.
Y por eso le quiero preguntar, ¿qué hace pensar entonces en El Salvador como una crisis? Porque es diferente de lo que se nos está vendiendo hacia el exterior. Muy bien, mire, todos los años los actores humanitarios, incluyendo las agencias de Naciones Unidas y las ONGs internacionales, acordamos un plan de respuesta humanitario para atender las necesidades de quienes más lo necesitan en cada país. El Salvador no es la excepción. Ahí existe un plan. Ese plan de respuesta en El Salvador también incluye a personas afectadas por desastres y el cambio climático. El corredor seco en El Salvador afecta a la población y no podemos olvidar en esta lista a quienes tienen necesidades humanitarias, ni por la violencia, ni por las sequías o las inundaciones. Sí. Además, también cerca de 15.000 personas fueron retornadas desde México y Estados Unidos el año pasado hacia El Salvador. Eso significa o representa un aumento del 70% en comparación con el 2021. Muchas de estas personas necesitan asistencia humanitaria y protección. Finalmente, El Salvador también es un país de tránsito de migrantes hacia el norte del continente. Esta lista de crisis desatendidas del Consejo Noruego pues representa un esfuerzo no solamente para hacer énfasis en las violencias que siguen ocurriendo en El Salvador, sino también para no dejar nadie atrás sin la ayuda que necesita. Bueno, y entonces, ¿usted por qué cree que justamente sea El Salvador una de las crisis que cuentan con menor financiación en el mundo? Este reporte cita que solamente se entregó el equivalente a un 27% de la ayuda que necesita el país. ¿Por qué pasa tan desapercibida? Bueno, hay varias razones, pero la principal razón posiblemente es que no todos los países están haciendo lo suficiente. Mire, la mayoría de recursos, 80 de cada $100 que llega para brindar asistencia humanitaria, proceden de los Estados Unidos. Eso quiere decir que solamente 20 de cada $100 proceden de otros países en el mundo que pudieran mejorar su asistencia humanitaria en el país. Y otra de las principales razones es el desconocimiento de la comunidad internacional sobre las necesidades y la situación de la población. Y yo le voy a dar un ejemplo muy concreto. En el 2022, los medios publicaron 2 millones de artículos en inglés sobre la situación en Ucrania, mientras que solo publicaron 375.000 artículos sobre las 10 crisis más desatendidas que el Consejo Noruego para Refugiados cita en su listado. Por eso nosotros creemos que la responsabilidad debe ser definitivamente de todos y de todas, los donantes, los políticos, los medios, la sociedad civil. Todas las personas podemos hacer un poco más por quienes necesitan de esa ayuda humanitaria. Necesitamos compartir solidariamente la desatención. Pues mire, yo le agradezco definitivamente. Después de esta conversación lo que nos queda claro es que ninguna crisis es más importante que la otra, aunque sean algunas crisis más publicitadas que otras. Es David García, gerente de incidencia de NRC en Colombia, Ecuador y Panamá. Gracias a usted. Muchísimas gracias, Ángela, que esté muy bien. Gracias también a los televidentes. Vamos a la pausa y ya volvemos con más de Directo América.